Ofrecemos esta Santa Misa por Teresa Becerra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos celebrado estas fiestas pascuales, mantengamos por tu gracia su efecto en nuestra conducta y en toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le pidió a Pablo vivir en una casa particular, con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón, he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo, allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los hombres su mirada. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la violencia, pues es justo el Señor y ama a lo justo, y a los justos verán con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: Sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo, que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor.
Para este día sábado, yo les invito a encontrarnos en nuestras Biblias en el capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a situarnos en el versículo 31, donde Pablo, a pesar de estar en una casa, a pesar de estar allí, nunca dejó de predicar el nombre de Jesucristo, nunca dejó de transmitir la enseñanza de Jesús, jamás se dio por vencido en su fe. Creo que este es el ejemplo que tenemos propuesto por la Biblia para este día sábado, de seguir estas enseñanzas de San Pablo. Nunca darnos por vencidos en nuestra fe por seguir a Jesús. Y en la lectura del Santo Evangelio según San Juan, les invito a ubicarnos en nuestras Biblias en el capítulo 21, y desde el versículo 20 hasta el versículo 25 vamos a encontrar varias enseñanzas sumamente espectaculares. La primera, me parece que es hermoso compartir lo que Jesús le dice a Pedro: sígueme. Y Pedro, a pesar de que tenía motivos para no hacerlo, él se entregó a Jesús y siguió a Jesús hasta el final. A pesar de que Pedro era un hombre con virtudes y defectos, lo importante a resaltar de este texto de la Biblia es que Jesús dijo: sígueme, y Pedro, en medio de sus debilidades, agarró y siguió al Señor Jesús. Creo que este es el ejemplo que tenemos en el Evangelio de Juan el día de hoy, para que tú y yo podamos seguir a Jesús así como lo hizo Pedro, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Y la otra enseñanza que no es menos importante es la que vamos a encontrar en el versículo 25 del capítulo 20 del Evangelio de Juan, cuando se nos está diciendo que muchas otras cosas hizo Jesús, pero no está en este libro. Y nosotros como católicos sabemos que esto se está refiriendo a el magisterio de la Iglesia y la doctrina de los apóstoles, que no están escritas en este libro, pero que la Iglesia ha conservado hasta el día de hoy de manera intachable. Pues bien, queridos hermanos, el día de hoy, que estas lecturas bíblicas nos enseñen a nunca darnos por vencidos, sino mantener la fe como la tuvo el apóstol San Pablo, y a seguir a Jesús como lo hizo Pedro, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Que María Santísima nos ayude a poner estas enseñanzas de la Biblia en práctica todos y cada uno de nuestros días. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo, al descender sobre nosotros, nos disponga para estos divinos misterios, ya que por Él recibimos el perdón de los pecados, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, pero más que nunca en este tiempo, glorificarte siempre, Señor, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar,
el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Acoge, Señor compasivo, nuestras súplicas, y así como hemos pasado de los antiguos misterios a los nuevos, así también superado el viejo pecado, quedemos renovados por la santificación de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.